reconocer el uno del otro. El mecanismo vía bencino se va a efectuar cuando el areno, aparte del halógeno, acuérdense que siempre va a haber un halógeno, siempre va a haber un cloro, un bromo, un yodo, pero puede o no tener otro componente. Aparte del halógeno, si no tiene otro componente, sin otro sustituyente, así se llama, es vía bencino. Ahora, ¿qué pasa si tiene sustituyente? Si tiene sustituyente, yo tengo que analizar el efecto de activación. Si es activante o es desactivante. En el caso de vía bencino, es un sustituyente activante. Y por lógica, el vía clásica, ¿qué tiene que ser el sustituyente? Desactivante. Desactivante. Entonces quiere decir que la única manera de que se presente el mecanismo vía bencino es que haya dos componentes en el anillo. Uno va a ser el halógeno y el otro tiene que ser un componente desactivante. Si no tiene otro componente diferente del halógeno, automáticamente, ¿qué mecanismo va a ser? Vía bencino. Eso es lo primero que tienen que comprender. ¿Por? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Se entiende la parte teórica? Para que copien la pregunta. Dice escribir el mecanismo de la reacción para la obtención del para-nitrofenol. Significa que yo tengo que obtener el para-nitrofenol por reacción del para-nitroclorobenceno. Por reacción del para-nitroclorobenceno con hidróxido de sodio. Con hidróxido de sodio. Cuando hay hidróxido de sodio, cuando hay hidróxido de sodio y transformamos un halógeno en OH, recibe un nombre la reacción, ¿cuál es? Que es la que me decía acá su compañero hace rato. Hidrólisis alcalina. La hidrólisis alcalina transcurre a través de dos pasos, es decir, el proceso general viene a ser hidróxido de sodio en medio de agua a una temperatura alrededor de los 300 grados Celsius. En este caso, por el nitro, disminuye la temperatura siendo entre 200 y 250. Y como segunda reacción, un ácido. Pero como estamos hablando del mecanismo, vamos a asumir que todo se va a efectuar en un solo paso. Así que por ese motivo vamos a omitir las dos reacciones y vamos a asumir que no se forma el alcóxido, sino el OH. Mecanismo. Siempre mecanismo. ¿Y qué mecanismo? Vía clásica. ¿Por qué motivo es vía clásica? ¿Por qué no es vía bencina? Por el sustituyente. Por el sustituyente. Para comenzar, tiene un sustituyente diferente del flúor clorobromo yodo. Si tiene un sustituyente puede ser vía clásica o vía bencino. Tengo las dos opciones. Porque si no lo tuviera, es decir, si no hay el grupo nitro, sí o sí, ¿qué va a ser? Vía bencino. Ahí no tengo por qué dudarlo. Sí o sí va a ser vía bencino. Si hay un sustituyente, hay dos opciones, vía clásica o vía bencino. Analizo el sustituyente, diferente del flúor clorobromo yodo. El grupo nitro, activante o desactivante. 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 Si es desactivante es vía clásica. Si fuera activante es vía bencina. Eso no se vayan a equivocar, que es lo primero que hay que reconocer. Por ese motivo estoy anotando mecanismo vía clásica. Etapa 0. Aunque no es necesario, vuelvo a repetir eso, pero para que se comprenda. Como es hidróxido de sodio, de ahí va a salir el nucleófilo en
forma reversible, ¿se va a separar en qué? ¿Qué me dice? ¿En qué se va a separar el hidróxido de sodio? A ver, disociación, ionización. El metal se va a separar del hidrógeno. Metal, ion sodio, más el ion OH. ¿Dónde va la carga del OH? En el oxígeno. Y va a tener siempre un par o varios pares de electrones no compartidos. En el caso de este oxígeno tiene 3 pares, pero solamente voy a representar uno. Ahora, si quieren colocarlos todos, pueden colocarlo, no hay ningún inconveniente. El nucleófilo viene a ser el OH, el que tiene la carga negativa. Ese va a entrar a la etapa 1. Entonces colocamos acá etapa 0. Etapa 1. La etapa 1 corresponde a la adición del nucleófilo. Copiamos el reactivo. Cloro, el grupo nitro, los dobles enlaces intercalados, más el nucleófilo, el grupo hidroxilo. Esta etapa también es reversible. El par de electrones no compartidos que genera la carga negativa se va a unir al mismo carbono del halógeno, flúor, cloro, bromo, yodo. Copiamos la misma cadena, el nucleófilo, que en este caso es el OH, los dobles enlaces, y hay un enlace que está de, ¿cuál es? ¿Arriba, medio o abajo? Arriba. Arriba. Borro, y el que tiene menos enlace se carga negativo. No se olviden los dos puntitos, el par de electrones. Y la ramificación se mantiene. Acá hay resonancia, y la resonancia en este caso son 4 intermediarios. No es solamente 3. Cuando hay grupo nitro se presenta uno más formando el doble enlace entre el carbono y el nitrógeno. Eso lo vamos a hacer después. Vamos a acabar el mecanismo y luego voy a borrar simplemente para comparar, para hacer la resonancia. Etapa 2. La etapa 2 consiste en una reacción de eliminación. Copiamos el intermediario de Weyland aniónico. Cloro, el OH, la carga negativa, más un componente con carga positiva. ¿Cuál es ese componente? Sodio. Y acá ya es irreversible. El halógeno se lleva los 2 electrones del enlace y se une al sodio, mientras que el par de electrones no compartidos que tiene la carga negativa vuelve al anillo. De esa manera da lugar a la formación de cloruro de sodio. Acá me comí el grupo nitro, se sigue manteniendo, no desaparece eso. Y ahí ya no va a haber cloro, se va a mantener solamente el OH. Y el doble enlace vuelve a aparecer. Pero el doble enlace arriba. Ahora sí ya. Y ahí tenemos el mecanismo. Ese es el mecanismo vía clásica. Y como ven es lo mismo que el esquema. Siempre es repetitivo. Lo único que va a cambiar viene a ser el nucleófilo, que en este caso es OH. Puede ser cualquier otro componente.